Andrés Seminario será posesionado esta tarde como nuevo secretario general de Comunicación del Gobierno. Así lo afirmó el secretario de la Administración Pública, Iván Correa. Al menos 3.400 vehículos retenidos en operativos policiales serán chatarrizados a nivel nacional. Horas decisivas para el diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales. Se espera que hoy se cierren 3 mesas y hasta mañana buscar consenso sobre la focalización del subsidio a los combustibles. En lo internacional, la Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo como presunto jefe de una banda criminal. Según el mandatario, es una nueva modalidad de golpe de Estado. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión en Televistazo y empezamos con las noticias para ustedes. El gobierno ya seleccionó a su secretario de Comunicación luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, sea cuestionado por lo que se consideraron errores en sus discursos durante eventos públicos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Estefi. Amigos, buenas tardes. La nueva autoridad será posesionada esta tarde en Carondelet en una ceremonia formal. Así lo confirmó el secretario de la Administración Pública y Gabinete. Diego Cuenca nos cuenta el perfil del funcionario que tendrá que mejorar la política de comunicación del gobierno. El gobierno de Guillermo Lasso ya eligió a la persona que estará a cargo de la Secretaría General de Comunicación. Se trata de Andrés Seminario, comunicador, estratega y consultor. Tiene estudios en relaciones públicas, marketing y comunicación. Fue vocero y secretario de prensa en el gobierno de Alfredo Palacios, director y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La nueva autoridad será posesionado esta tarde en Quito. Así lo confirmó el secretario de la Administración Pública. Tiene claras las estrategias que nos lleven a poner en palestra la comunicación que el gobierno requiere para comunicar con los ciudadanos lo que implica ese proyecto político. El día de hoy desde las 5 de la tarde, que será el evento de posesión del nuevo secretario. Andrés Seminario asumirá el cargo con el reto de mejorar la política de comunicación del gobierno, luego de que el presidente de la República sea cuestionado por errores en sus discursos. Simplemente si se cometen errores se buscan las soluciones para no cometerlos de nuevo. Yo no puedo decir que el gobierno es propenso a cometer esas equivocaciones. O sea, no creo que esa sea ni la ruta, ni el fin del gobierno, ni de ninguno de los funcionarios que trabajan para él. Este cambio en el gabinete ocurre luego de que Leonardo Lasso presentó su renuncia 2 días después de que el mandatario reconociera que se equivocó al decir que la mujer policía herida en el ataque a una unidad policial del puerto principal había sido asesinada, cuando en realidad aún lucha por su vida en un hospital. Horas decisivas en las jornadas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales. Las partes esperan cerrar 3 mesas este miércoles y concluir con el tema de la focalización de subsidios este jueves. Las conversaciones son intensas en la búsqueda de acuerdos. Las 4 mesas de trabajo pendientes deben cerrarse hasta el jueves. Sin embargo, las organizaciones sociales esperan finiquitar hoy con la de acceso a la salud, educación superior y empleo y derechos laborales. Sin embargo, si se requiere un poco más de tiempo, hasta el día de mañana sería, ya que el día viernes ya sería el cierre de todas las mesas y posteriormente vendría un proceso de evaluación. En educación superior se han analizado 11 de 17 puntos relacionados a nuevos cupos y becas en las universidades. Los restantes se esperan concretar esta tarde. En la parte presupuestaria aún todavía no habíamos avanzado, pero hemos podido quizás acordar algunos puntos. Entonces consideramos que pues vamos a lograr concluir hoy día. En cuanto a salud, hay menos consensos. Las organizaciones cuestionan los resultados de la declaratoria de emergencia en este sector en el contexto de las protestas de junio. Esa medida de emergencia no ha permitido hasta ahora cumplir con el abastecimiento de medicinas. Creemos que el decreto de emergencia ha sido un saludo a la bandera. En cuanto a empleo y derechos laborales, hoy se aborda el segundo de 5 temas, el de la situación de los empleados privados. Los sectores sociales dicen que en algunas empresas agrícolas hay precarización laboral, con lo que no concuerda el ministro del Trabajo. No hay precarización laboral. Nada es más precario que no tener empleo. Lo que queremos es fortalecer el apoyo no solamente a los trabajadores, sino a los
no trabajadores. En cuanto a focalización de combustibles, hoy se espera una respuesta del gobierno a los planteamientos de las organizaciones sociales para ser debatidos mañana y cerrar la mesa con acuerdos o desacuerdos, siendo este el tema más sensible, motivo de las últimas manifestaciones. Y desde las 10 de la mañana se reúne el Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria para tratar el pedido de consulta popular enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Es el único punto del orden del día y tienen previsto resolver sobre la vía a seguir para la modificación de la Constitución a través de las 8 preguntas propuestas. El dictamen de la Corte definirá si procede la enmienda o la reforma constitucional. Y hubo críticas tras la ausencia de varias autoridades en la Comisión de Seguridad del Legislativo, quienes estaban citadas para explicar sobre las acciones ante la crisis carcelaria en el país. Esta convocatoria se realizó luego de las últimas masacres que dejaron al menos 29 muertos. Carla Delgado estuvo en la asamblea, nos cuenta qué fue lo que pasó. Sin la presencia de las principales autoridades se instaló la Comisión de Seguridad de la Asamblea para tratar el tema de la crisis carcelaria. El ministro del Interior, Juan Zapata, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y el recién posesionado director del SNAI, Guillermo Rodríguez, fueron grandes ausentes. Debían dar respuesta por hechos ocurridos en 2 cárceles del país, que dejaron un saldo de 29 reos asesinados la semana pasada. Pero la ausencia del señor ministro Diego Ordóñez sí llama la atención. Desde que se despidió de la Asamblea nunca lo hemos visto. Una de las principales preocupaciones en la mesa giró en torno a la falta de garantías que tendrían no solo quienes están recluidos en los centros de privación de libertad, sino también los de sus familiares. Nos duele el alma, nos duele el corazón de ver a madres gritando, sufriendo por sus hijos, por jóvenes que apenas entraron por un problema de adicción y que luego mueren desmembrados. Dennos una solución. Y se cuestionó, entre otras cosas, sobre los traslados de los reos que, según advirtieron, son antitécnicos. Que gracias a un traslado de personas privadas de libertad del Turi a la cárcel de Santo Domingo se dio otra masacre penitenciaria y ahora tenemos ya alertas de otras cárceles en el Ecuador. El director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, acentuó lo que ya se conoce. El narcotráfico y el crimen organizado atentan contra los elementos estructurales del Estado. Pero no me van a venir a decir que lo que está pasando ahora es problema del gobierno. Cuando desmantelaron al sistema de seguridad del Estado y dejaron a la Fuerza Aérea con un avión volando, sin aviones supersónicos, sin aviones subsónicos, sin radares, comprando radares chinos, comprando helicópteros Drup que se caían. Entonces todo eso hay que también recordarle al pueblo ecuatoriano y al país. Desde 2020 al menos 450 reos han sido asesinados en las diversas cárceles del país. 2 años en los que aún no se encuentra una solución efectiva. Al 80% de capacidad han llegado todos los centros de acopio de la Policía Nacional, en donde se almacenan evidencias como son motos y carros usados en sicariatos y tráfico de drogas. Ante esto, los uniformados empezaron a escala nacional un proceso de chatarrización de casi 3.400 vehículos. Merlin Ochoa con el informe. En una bomba de tiempo se han convertido los centros de acopio de la Policía Nacional. Estos canchones están llenos de motocicletas y autos incautados por los uniformados en delitos como tráfico de drogas, sicariatos, robos y secuestros. Así lo indica el jefe nacional de la Unidad de Indicios y Evidencias de la Policía. Nosotros tenemos 195 centros de acopio, tanto de Policía Judicial como de la Dirección Nacional de Antinarcóticos. ¿Y cuántos están colapsados? 80% de nuestros centros de acopio se encuentran colapsados. El uniformado indica que ya empezaron un proceso de chatarrización, pero recalca que en el país la policía tiene 195 centros de acopio, donde hay más de 49.300 evidencias, entre vehículos, motos, avionetas y embarcaciones, estas 2 últimas vinculadas a narcos, pero apenas serán chatarrizadas casi 3.400 unidades. Los automotores que ingresan en este proceso son los que se encuentran ya con las causas archivadas.
Y estos ingresan a este proceso de chatarización, automotores que por muchos años no han sido reclamados. Uno de los patios colapsados es este en Durán, provincia del Guayas. Aquí encontramos motos incautadas en el 2004 y están visiblemente deterioradas, destruidas. Incluso a escala nacional se han registrado decenas de robos dentro de estos centros de retención vehicular de la policía. Y aunque el proceso de chatarrización arrancó, los dueños de estos vehículos tienen hasta el 25 de octubre para presentar documentos que lo comprueben y recuperarlos. La destrucción de las 3.300 unidades es un pequeño respiro en los patios que están a punto de colapsar. Y compartimos ahora noticias en lo más relevante del ámbito internacional, y es que la Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo como presunto jefe de una banda criminal. El mandatario rechaza estos señalamientos, dice que se trata de una nueva modalidad de golpe de Estado. Desde Lima, Perú, nos tiene un informe Franco Mesa de la Alianza Informativa Latinoamericana. Una nueva crisis política se ha desatado en el Perú luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una acusación constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta un nuevo señalamiento en su contra. Que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado. La fiscal señaló directamente al presidente Castillo como el máximo responsable de esta supuesta organización, que funciona en complicidad con el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, y el exministro de Transportes, Juan Silva, prófugo de la justicia desde junio. Esta supuesta red se dedicaba al lavado de activos y concesión de contratos de obras públicas. Como parte de esta investigación, ayer las autoridades allanaron las residencias de una hermana de Castillo y de 6 congresistas del partido centrista Acción Popular, lo que provocó el rechazo del mandatario. Hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre. No tiene respeto. Pero acá estoy. Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer. Actualmente, Castillo tiene abiertas 6 investigaciones en su contra. Ahora está en manos del Congreso de la República decidir si acepta, aprueba o no esta acusación constitucional, si el presidente de la República es cesado en sus funciones y si posteriormente es procesado por los delitos que se le imputan. El día de ayer, el presidente Pedro Castillo señaló que esta acusación forma parte de una nueva modalidad de golpe de Estado en contra de su gobierno. Desde Lima, Perú, informó Franco Mesa para la Alianza Informativa Latinoamericana. Agradecemos a Franco Mesa por ese informe sobre la situación en Perú y con su presidente. Vamos ahora a una pausa. Al regresar, la cadete Jocelyn Sánchez, única detenida por el femicidio de María Belén Bernal, dice que rindió su primera versión bajo presión de oficiales. Ahora la Fiscalía pide que esos policías rindan su declaración. Y también aspirantes a un cupo en la universidad pública o a las Fuerzas Armadas reclaman por complicaciones en la plataforma de la Secretaría de Educación Superior luego de rendir el examen Transformar. Más noticias para ustedes a esta hora. La defensa de la cadete Jocelyn Sánchez, la única detenida por el femicidio de María Belén Bernal, dice que el 13 de septiembre rindió su versión bajo presión de oficiales que la retuvieron en la escuela de policía durante 14 horas. Solicitaron a la Fiscalía que se llame a declarar a esos policías y sobre eso nos informa ahora Jacqueline Rodas. El martes 13 de septiembre a las 21:30, cuando el teniente Germán Cáceres aún estaba en la fiscalía, rindió versión la cadete Jocelyn Sánchez, única detenida por el femicidio de María Belén Bernal.
Entonces contó lo ocurrido la madrugada del domingo en la habitación del ahora prófugo. Empiezan a escucharse más gritos. La pelea era con más fuerza. Ella que le decía suéltame, golpes, portazos. La señora gritaba quejándose y le decía que le suelte, que le deje, que le estaba haciendo daño. Después se abrió la puerta y se escuchaban los pasos de que estaban bajando la escalera y un golpe en el piso, como que arrastraban algo. Luego el fiscal le pregunta: ¿por qué no pidió ayuda el momento que escuchó los gritos de la esposa del teniente Cáceres? Ella responde: primero porque yo me encontraba asustada en la habitación y segundo porque yo no sabía si estaban más personas en el edificio. Pero además, la cadete dijo que al siguiente día del femicidio intercambió mensajes con Cáceres. Él me dijo: usted tranquila, en el castillo de Grayskull no hay cámaras y usted no escuchó nada. Además me dijo que borre los chats. Recuerdo que mi teniente Cáceres me envió a mi WhatsApp el domingo en la mañana, tipo 11:40, unas fotos de unos moretones en el hombro, diciendo que yo se los había hecho, pero no es verdad. Sin embargo, ahora su abogado y su madre aseguran que esa versión no es del todo cierta. ¿Por qué dijo ella eso entonces? Porque le presionaron, porque pusieron palabras que ella no dijo, porque en sus primeras declaraciones ella se mantuvo y dijo: yo no vi ni escuché nada. Le presionaron para que ella diga lo contrario. ¿Quién le presionó? Superiores de la policía. Ese día estuvo encerrada desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde dentro de la dirección de la escuela antes de ser trasladada a su versión a las 9:30 de la noche. Son algunos miembros de la DINASED que estuvieron ahí e inclusive una persona de alto rango también. Solicitan que a todos ellos se los llame a declarar. El día de la versión, Jocelyn Sánchez firmó con Edison Burbano como su abogado. Se trata del mismo defensor de Germán Cáceres. Varios jóvenes de diferentes provincias reclamaron en los exteriores de la Secretaría de Educación Superior por un cupo en las universidades públicas. Esto mientras que otros les hace falta la nota de la evaluación para continuar con el proceso de ingreso al ejército. Alex Pila con el informe. La competencia por conseguir un cupo en las universidades o un plan de vida sigue siendo un dolor de cabeza para cientos de jóvenes. Por ello, este martes, se apostaron en los exteriores de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para exponer sus demandas. Por ejemplo, ellos son aspirantes a las Fuerzas Armadas, que aprobaron la fase de pruebas físicas, psicológicas, entrevistas, y luego recibieron un correo diciendo que no ingresan al curso de soldados porque no cuentan con una nota de postulación habilitada en la CENESID. Continúa y el último que diga que no tiene la nota del CENESID habilitada, porque tengo el puntaje y todo. En mi caso tengo 890, pero no está habilitada. Según las autoridades, lo que ocurre con estos jóvenes respondería a la falta de procesos y lo explican. No realizaron el proceso de retorno al acceso a la educación superior y consecuentemente o no pudieron participar de la evaluación o al mismo tiempo no habilitaron su nota para participar del proceso. Mientras que el segundo grupo que protesta son jóvenes que no tienen cupos en universidades, pese a rendir el examen Transformar y alcanzaron más de 900 puntos. Algunos incluso llegaron hasta 1000. Después de 3 años en mi caso haber postulado muchas veces obteniendo puntajes de 900 y hasta ahora con 975 y perteneciendo a la política de acción afirmativa no tengo ningún cupo. Más me indigna saber que puntajes de 819 tienen medicina en la central. La designación de cupos según las autoridades se lo hace por prioridades y explican por qué algunos estudiantes con puntaje menor ya tienen universidad. Y claro, tienen puntajes muy altos, tienen puntajes de más de 900 puntos, pero al formar parte de población general y ser parte del cuarto grupo en el orden de asignación, existen ciudadanos que lamentablemente al tener un puntaje menor accedieron al cupo por formar parte, por ejemplo, del grupo de mayor vulnerabilidad o de bachilleres. Los representantes del organismo enfatizaron en que darán respuesta a las inquietudes ciudadanas de cada caso. Para el siguiente periodo, las universidades serán las encargadas de evaluar el conocimiento. Y esta madrugada, durante una operación de reconocimiento, vigilancia y control en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, personal militar detectó 2 camiones abandonados con 116 tanques de acetona, una sustancia química que sirve para el procesamiento de droga. Cada tanque, para que tenga una idea, tiene un valor de $650. Y este material también es utilizado por grupos narcodelictivos, colombianos en este caso, para la elaboración de explosivos.
Luego de 17 días no se ha superado por completo el derrame de petróleo que se ocasionó en Lago Agrio, en Sucumbíos. En un comunicado, Petroecuador informó que se había contenido el 94,5% del problema. También indicó que una de las familias no permitió el acceso del personal a cargo de la limpieza a una finca, por lo que presentaron recursos judiciales para poder ingresar al sitio y realizar las remediaciones. Y preste mucha atención, porque desde hoy rigen nuevos precios de los combustibles en el país. Por segundo mes consecutivo, las gasolinas de alto octanaje como Super y Eco Plus 89 van a tener una disminución en su precio de venta al público. Es decir, el galón de la Super, que costaba $4.68, ahora se oferta en $4.27. Y asimismo, vean ustedes lo que pasa con la Eco Plus 89, que pasó de $3.67 a $3.36. Petroecuador indicó que estos valores van a regir hasta el 11 de noviembre. Hacemos una nueva pausa y más adelante aquí en Televistazo, momentos de pánico se vivieron en Acapulco tras una intensa tormenta que convirtió las calles en ríos. Una mujer murió luego de ser arrastrada por la fuerza del agua. En menos de 3 horas, 2 hombres fueron asesinados en distintos puntos de Guayaquil. En uno de los casos, los criminales irrumpieron en una oficina para asesinar con más de 20 disparos a su víctima. Tenemos un recuento de los hechos. El sonido de los disparos alarmó a los habitantes del bloque 6 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Allí un joven identificado como David Calderón fue asesinado cuando caminaba por una calle de ese sector. El hecho se registró cerca de las 8 de la noche. Lo que indican los moradores de aquí del sector, que fue una sola persona que avanzó acá al lugar y a pie. Durante este ataque, otras 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta un hospital. Horas antes, pero en un área residencial del norte de la urbe, también se registró un sicariato. Hasta las calles Cedros y Primera, en Urdesa, donde funciona una oficina, llegaron varios sujetos que dispararon más de 20 veces. El señor llegó al lugar y aproximadamente llegó un vehículo con 2 ocupantes, los cuales ingresaron al interior de las oficinas y le procedieron a atentar al individuo. Según la policía, el fallecido tenía varios antecedentes penales. El señor es Dalton Israel, el cual es de aproximadamente unos 38 años de edad. Tiene antecedentes a partir del año 2008. En el sitio del crimen, la policía halló más de $1.900 en efectivo, además de unos 6 celulares, evidencias que fueron recogidas por los agentes. Con estos hechos, la cifra de muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón supera las 1.136 en lo que va de este año. Y en menos de 24 horas, la Policía Nacional capturó a los 2 presuntos implicados en el asesinato de un abogado en Azogues, en la provincia del Cañar. En las imágenes, las autoridades mostraron a los sospechosos, también el vehículo que habrían usado para llegar hasta el despacho de la víctima para asesinarla. Un hecho que ocurrió la mañana de ayer en pleno centro del cantón, como les informamos, y algo que causó conmoción, sin duda, entre los habitantes. Por ahora no han sido reveladas las causas de este crimen. Se espera en las próximas horas una audiencia de formulación de cargos. Y el cuerpo de un hombre fue hallado quemado al interior de un terreno baldío en San Bartolo, esto es en el sur de la capital. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que hay alarma en el sector mientras la policía investiga el hecho. Fue en este terreno donde se encontró el cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años que habría sido asesinado con varias puñaladas y después fue quemado. La víctima sería una persona de calle que acostumbraba a pernoctar en el lugar. Los vecinos del barrio Las Casas Quito, en San Bartolo, dicen estar alarmados ante este hallazgo. Ha sido otro grupo de indigentes que habían estado en la noche en alguna disputa, en alguna pelea, algo así.
en lo cual el indigente relata que la habían estado golpeando hasta que le mataron prácticamente al señor y que no sé si para evitar evidencia o algo así, habían quemado su cuerpo. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas de la DINASED llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Aquí detuvieron a otra persona en situación de calle para realizar las indagaciones. Pero ahí es un nido tremendo, o sea, ahí hay bastante gente venezolana, bastante gente, que yo estimo unos 20 a 30. Duermen ahí, entonces es un peligro. La víctima no portaba documentos, por lo que fue llevado hasta el Departamento de Medicina Legal de la policía a fin de ser identificado. Seguimos con más. Los bomberos de Cuenca realizaron el tradicional desfile de las antorchas. Celebraron así el día de su institución, que cumplió 77 años de servicio a la comunidad. Es una parada tradicional y llena de simbolismo. Las antorchas representando el fuego contra el que combaten. El desfile grupal como muestra del compañerismo que existe en la institución y la exposición ante una comunidad que los aplaude y reconoce sus méritos. Siempre valoren el trabajo de los bomberos porque realmente ellos arriesgan su vida por ayudarnos a lo que es la comunidad. A veces muchos los juzgan, pero realmente ellos no se ponen en el lugar de ellos. Este desfile, que se realiza siempre en el Día del Bombero Ecuatoriano, coincide con el aniversario número 77 de la institución en Cuenca. Casi 8 décadas en las que muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, estos héroes ya no solo combaten contra el fuego, sino que su labor de ayuda se ha extendido mucho más. Emergencias, sobre todo médicas, de trauma, emergencias de rescate, accidentes de tránsito. Para ellos, pertenecer al cuerpo de bomberos, hacer su labor diaria, es motivo de orgullo constante. Rescatar a una persona, a un niño, y del trabajo realizado, del trabajo cumplido, es lo mejor que podemos satisfacer. Nos consideran como héroes, pero realmente nosotros hacemos lo que realmente tenemos que hacer por la ciudad. Y por eso este desfile es también un símbolo en sí mismo. Uno que habla de ir por la vida con la cabeza en alto, satisfechos con su labor.